Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con el webinar titulado La importancia de una gestión activa en Asset Allocation. Hoy tenemos con nosotros a Francisco Rodríguez de Aquile. Él es el responsable de desarrollo de negocio institucional en la Amiada Gestión y hoy nos hablará sobre la gestión activa y lo importante que es la Asset Allocation, la distribución de activos a la hora de construir carteras y de gestionar nuestras inversiones. Entonces, nada, os animo a que le hagáis todas las preguntas que queráis porque al final habrá un turno de preguntas y os las responderá. Y sin más, Francisco, cuando quieras. Gracias, Daniel. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Tenemos la ventaja de que es un webinar muy concreto y no somos demasiados. Entonces, bueno, les invito a ser muy activos en cuanto a cualquier tipo de pregunta o duda que pueda surgir. Gracias a todos por conectarse. Y el tema del que vamos a hablar hoy creo que está muy en boga de cualquier tipo de inversor, ya sea un inversor particular o un inversor institucional, porque al final es verdad que llevamos muchas semanas durante este año, sobre todo el mes de octubre, con caídas importantes, pero todo el año eh, intentando leer el mercado y no es nada fácil. Evidentemente la construcción de carteras se ha vuelto muy complejo. Es una actividad que requiere de mucho análisis, al menos nosotros desde Amiral Gestión lo vemos así, de mucho análisis y de mucho sentido común y muchas veces la volatilidad en los mercados hace que tomemos decisiones que lo que menos reflejan es racionalidad, ¿no? Entonces, ¿por qué este título? Bueno, en la primera slide verán que colocamos dónde encontramos valor en este contexto de mercado. Y la verdad es que hay que ser muy flexibles y esa es una de las conclusiones que sacaremos hoy, ¿no? Para iniciar, yo voy a estar contándoles un poco alrededor de 30 minutos. Va a durar esta intervención. No intentaré ser muy concreto para que luego podamos pasar al turno de preguntas y sacarle el mayor provecho posible según las inquietudes que tengan ustedes. Y tenemos todo el tiempo para poder comentar cualquier cosa. Lo bueno del webinar es que no hay límite de tiempo, así que de nuevo les invito a ser muy, muy participativos. Primero que nada, bueno, yo soy Francisco Rodríguez, responsable de desarrollo de negocio institucional para Miral en España, junto con mi compañero Pablo Martínez Bernal. Llevamos el desarrollo de negocio para la gestora a nivel local. Y también quería dejarles dos pinceladas de cómo hacemos las cosas nosotros dentro de la compañía, de manera muy concreta. No gastaré más de 5 minutos para quienes nos conozcan menos. Nosotros somos una gestora independiente en donde todo el capital de la compañía está en manos de sus propios empleados, con lo cual, si hay algunos amigos aquí que se han conectado y que son conocedores del value, saben que el oráculo de Omaha, Warren Buffett, dice que al final la frase un poco famosa de skin in the game, eso quiere decir que nosotros nos jugamos nuestro patrimonio financiero junto con nuestros coinversores, ¿no? Y eso es algo que yo creo que debemos buscar siempre más y más, porque al final la alineación de intereses en este tipo de cosas es fundamental, ¿no? Luego, como saben, somos una gestora especializada en el value investing. El value investing aplicado de una manera también muy conservadora y con mucha racionalidad. Es verdad que nosotros el value investing lo aplicamos con una metodología muy conservadora dentro de nuestro modelo cuantitativo, pero además lo que queremos garantizar con eso es que el margen de seguridad que estemos calculando, comparando el valor intrínseco contra el de la compañía, contra el valor de mercado, sea un margen de seguridad muy fiable, sea un margen de seguridad que nos podamos nosotros sentir cómodos, sentir tranquilos. Y eso lo hace muchas horas de análisis, conocer muy bien la compañía. El otro punto diferenciador de Miral Gestión es que tenemos un amplio equipo de inversiones dentro de la compañía y evidentemente lo que nosotros buscamos es ser especialistas o ser las personas que en mayor medida conocen la compañía que estamos analizando. Esto es un objetivo muy ambicioso porque, como ustedes saben, el mercado generalmente
pues está muy cubierto, hay mucha gente muy buena detrás de las compañías y por eso, y lo hilo con lo que hablábamos antes, por eso en este contexto de mercado sobre todo necesitamos ser flexibles, necesitamos ver allí donde otros no pueden o no llegan o no quieren. Eso amerita también un comportamiento muy contrarian, el hecho de tener una convicción muy fuerte sobre una compañía en un sector penalizado, pero que la compañía refleja unas barreras de entrada muy ventajosos o una ventaja competitiva inquebrantable. Ese tipo de características son importantes en un contexto como el actual, pero también el equipo gestor tiene que tener la flexibilidad para poder ir y encontrar estas oportunidades, ¿no? Eso es importantísimo. Y luego, por último, nosotros aplicamos un modelo de subcarteras para nuestros fondos puros de renta fija y de renta variable. Quien esté un poco familiarizado con esto entenderá y para los que no, nosotros los fondos los dividimos en subcarteras y cada subcartera tiene un gestor coordinador que es el último gestor, la última persona responsable de las decisiones de inversión. Pero es verdad que antes de tomar la decisión, este gestor comparte toda la información con el equipo de inversiones para recibir todo el input. Es un trabajo en equipo muy robusto, muy completo, en donde todo el resto del equipo tiene que participar de manera muy activa para aportar ideas, para aportar críticas constructivas y para aportar valor al análisis. Y con todo ese input que recibe el gestor, pues él es el último en tomar la decisión si esa compañía entra o es descartada, ¿no? Una vez hecha la presentación de rigor de nuestra compañía, ahora que nos conocen un poco mejor, nosotros tenemos una gama de fondos compuesto por 6 fondos, renta variable europea, y dentro de la renta variable europea nosotros hemos dividido nuestras estrategias según la capitalización bursátil a las que puede acceder el fondo. Sextant PME es Small Caps, Sextant PEA es un fondo Multicap, Sextant Europe es un fondo focalizado sobre medianas y grandes compañías. Y luego sobre la renta variable global tenemos a Sextant Autor Dumont. Sextant Autor Dumont es un fondo de renta variable internacional que puede invertir en cualquier tipo de capitalización bursátil. Y luego para la parte de abajo, las dos estrategias es lo que vamos a conversar durante esta tarde, durante este rato. Sextant Grand Large es nuestro fondo mixto flexible global, en donde nosotros jugamos allí, digamos, en este fondo es donde aplicamos nuestra metodología para definir una asset allocation activa, y ahora lo explicaré. Y Sextant Bond Picking es donde estamos nosotros intentando ser muy flexibles y de manera muy estructural conseguir oportunidades en nichos de mercado en renta fija, sobre todo en momentos como esto, ¿no? Que creo que es un argumento muy relevante para el momento actual, porque es verdad que tampoco hay oportunidades que abunden y hay pocos fondos además que lo están haciendo bien en ese tipo de activo, ¿no? Bueno, entrando un poco en materia, ¿por qué es importante y desde nuestro punto de vista creemos que es fundamental tenerlo bajo control una gestión activa dentro del asset allocation de nuestras carteras? Si nos vamos a los diversos tipos de activos que conforman una cartera, vemos que está la renta variable, la renta fija, los mercados monetarios, están los productos alternativos, y esto por ser muy generalista, ¿no? Pero es verdad que cuando se es un analista fundamental, difícilmente hay momentos de mercado en donde no encuentras oportunidades. Las valoraciones pueden estar muy altas, las valoraciones pueden estar en media, pero tú siempre encuentras oportunidades porque si te dedicas al análisis de compañía hay un universo enorme, ya sea en los países desarrollados como no desarrollados, hay un universo muy grande de compañías, unas menos seguidas que otras. Evidentemente ahí es donde creemos que está el valor del gestor en estos mercados un poco más ineficientes, pero siempre tienes ideas sobre la mesa.
Entonces, creemos que es necesario en este proceso de identificar cómo deben estar posicionadas nuestras carteras, es necesario aplicar un ratio o un proceso que sea completamente racional. Que nosotros dentro de nuestros paradigmas emocionales y mentales que tenemos cada uno, porque los gestores no son robots, también tienen este gran hándicap como seres humanos. Creemos que esa racionalidad no la da generalmente, la mayoría de las veces, el hecho de que sea un equipo, ya sea de especialistas macroeconómicos o lo que sea, para establecer una asset allocation, además de activa, ganadora en el largo plazo. Entonces, para esto hemos decidido, y es lo que un poco vengo a contarles hoy, porque creemos que sea importante contar con un mecanismo racional, hemos decidido desde el año 2010 de implementar el PER de Shiller. El PER de Shiller lo que no es más, para quienes estén menos familiarizados, no es más que un ratio que calcula la media de los últimos 10 años de beneficios de las compañías, esto a nivel global, y entonces calcula una media de valoración. Esa media de valoración, en teoría, calculando los últimos 10 años de esos beneficios, te normaliza el ciclo económico, con lo cual coges distintos momentos de mercado y sí, metes periodos buenos, metes periodos malos. Nosotros los hemos tenido durante estos últimos 10 años, a pesar de que hemos tenido mercados tendencialmente alcistas. Y el PER de Shiller te determina una exposición óptima a la renta variable global según la valoración de los mercados. Entonces, características del PER de Shiller. Uno, más que características, también ventajas. Uno, el rebalanceo de esta exposición óptima a renta variable se hace de manera diaria. El PER de Shiller, con todas las valoraciones de los mercados, de estos últimos 10 años de beneficio, todos los días se rebalancea. Y entonces, evidentemente, es un indicador que te permite ser muy reactivo al momento de caídas de mercado para posicionarte un poco, para incrementar tu exposición, o viceversa, cuando los mercados están sobrevalorados, entonces ser mucho más conservador, ¿no? En cuanto a exposición a renta variable. Entonces, es un indicador que nace a través de Robert Shiller. Robert Shiller en el año 2013 gana el Premio Nobel de Economía justamente por haber ideado un indicador así. Con lo cual tenemos mucha base empírica y el PER de Shiller nos lo ha demostrado para confiar de manera con una convicción muy alta sobre este ratio. Y entonces es el mecanismo que aplicamos en nuestro fondo mixto flexible, Sextant Grand Large, para establecer la exposición a bolsa global. ¿Vale? En la slide pueden ver cómo las valoraciones globales en diciembre del año 2007 eran valoraciones muy altas. Evidentemente, había algunos países con alguna excepción, pero en general el mundo entero, como podemos ver allí, tenían valoraciones excesivas. Y si se fijan en el año 2018, porque esto es a marzo, pero ya tenemos las cifras a junio de 2018, está más cerca de 23 veces el PER de Shiller que de 22,1. Si ven el mapa de la derecha dice que evidentemente hay algunas regiones que han alcanzado valoraciones ya bastante altas y otras todavía están en precio o con valoraciones bastante bajas, con lo cual el mundo hoy para nosotros es un mundo lleno de oportunidades, es un mundo donde creemos que podemos seguir generando valor para nuestros inversores. El tema es, y yo creo que es el punto neurálgico de esta tarde, es dónde debemos estar posicionados, ¿no? Y bajo qué porcentajes de nuestra cartera. Entonces, el PER de Shiller, bueno, y nuestro fondo mixto global
determina que a día de hoy nuestra asset allocation óptima está alrededor de un 30% de bolsa internacional, alrededor de un 15 o un 20% de renta fija internacional también, y el resto en una tesorería muy activa que intentamos generar el mayor beneficio posible comprando papeles comerciales a muy corto plazo, arbitraje de renta fija en operaciones de M&A, por ejemplo, lo hacemos mucho cuando digamos, el ratio de éxito es muy alto en ese caso. Y entonces en ese caso la tesorería no solo no te cuesta dinero, sino que además puedes generar rentabilidad. Entonces, ahora, si nos quedamos allí, todo parece muy genérico, ¿no? En ese 30% de exposición a renta variable global, que para nosotros en este momento, para nuestro fondo, es el asset allocation óptima, nosotros estamos muy sobreponderados, alrededor de 50% de ese 30% en bolsa se encuentra en mercados asiáticos, y si se fijan de nuevo en el mapa de la derecha, evidentemente es donde está la mayor cantidad de azules, mercados sudeste asiático, Corea del Sur, Taiwán, Singapur, mercados como, bueno, estuvo nuestro presidente François Delon con uno de nuestros analistas del equipo de Singapur en Myanmar la semana pasada. Estamos viendo allí oportunidades muy interesantes. Muchos países asiáticos han hecho ya sus deberes en cuanto a gobierno corporativo, en cuanto a, digamos, reporting a sus inversores, calidad de las cuentas, y eso para nosotros es importante porque ahora no nada más hay un marco jurídico mucho más seguro, sino que también podemos entender mucho mejor las compañías, ¿no? Y eso es importante. Entonces, esa es la parte un poco de renta variable global. Tenemos una infraponderación a Estados Unidos, lo llevamos teniendo durante los últimos 2 años, alrededor de un 7% de Estados Unidos en nuestra cartera global, cuando Estados Unidos, como saben, pesa más de la mitad del índice global, del MSCI World. Estados Unidos pesa alrededor de un 55%. Y es normal, porque al final la capitalización mundial hace que Estados Unidos sea una economía muy relevante, con lo cual tu exposición allí es prácticamente imposible que la lleves a cero, y ahora más con todas las correlaciones que existen a nivel global, ¿no? Pero nuestra exposición directa a Estados Unidos es un 7%, y, y eso ha sido así durante los últimos 2 años, decía, ¿no? Europa seguimos viendo interés por Europa mucho, porque hay países, justamente, nos contaban nuestros gestores que las valoraciones de los países nórdicos se han mantenido muy estables, y todo el hemisferio sur de Europa, o sea, metiendo Portugal, España, Italia, Europa continental, como llaman, esas valoraciones han ido aumentando, y entonces ahora el gap entre países nórdicos y nosotros se ha disminuido. Entonces, hay oportunidades en países nórdicos, estamos viendo oportunidades en Suecia, estamos viendo oportunidades en Finlandia. Allí están yendo muchos nuestros gestores para visitar compañías. Y también, evidentemente, por la parte del cono sur de Europa, ¿no? Entonces, Europa sí, seguimos viendo oportunidades. Luego, esto es un tema de cuánto caso haces a la geopolítica, a la macro. Nosotros creemos que hay que estar encima de ella, hay que verla, y evidentemente tienes que estar con un posicionamiento, pero creemos que la geopolítica y la macroeconomía y todo ese movimiento de volatilidad que se produce, intentando estimar ratios futuros, intentando adivinar qué va a pasar con los tipos de interés, adivinar qué es lo que va a pasar con el precio del petróleo. Para nosotros, la parte positiva de eso es que generalmente eso, el 80-85% de las veces nos equivocamos. Incluso se equivocan grandes macroanalistas o
o macroestrategas de grandes entidades, ¿no? Y eso es algo que no podemos evitar porque evidentemente muchas casas de gran relevancia intentan establecer su asset allocation en base a estos análisis y valoraciones estadísticos y cuantitativos. Y para nosotros lo que tiene más importancia es realmente conocer en el negocio que estás invertido, saber los fundamentales con los que cuenta esa compañía, conocer al equipo gestor, quién está detrás de ellos, cómo gestionan el flujo de caja. Por ejemplo, para nosotros es fundamental y estamos todos un poco en la misma línea de encontrar managers que sepan cómo realizar de manera óptima la alocación de capital. Eso para nosotros es fundamental y es algo que también sigue de cerca Warren Buffett, ¿no? De la filosofía. Entonces, esto es un poco la conclusión, ¿no? Es verdad que necesitamos ser racionales, necesitamos un indicador que nos quite los sesgos emocionales que tenemos todos, porque un ejemplo para nosotros es que, y esto lo cuento en un ejercicio de transparencia que hicimos en el año 2009, después de que la crisis financiera nos impactara de una manera importante, sobre todo en este fondo que era de perfil conservador. Nosotros en el año 2007 teníamos un posicionamiento a renta variable global de alrededor del 75%. Y haciendo un backtesting de cómo hubiésemos estado posicionados si hubiésemos aplicado el PER de Shiller, el PER de Shiller nos decía que debíamos estar a finales del 2007 alrededor de un 5% de renta variable. Nos hubiésemos ahorrado algunos dolores de cabeza, evidentemente, si hubiésemos aplicado el PER antes, pero bueno, esto no es de adivinos y la idea es mejorar y ahora somos evidentemente una compañía y un equipo mucho más robusto, ¿no? Con estos ajustes que nos, del aprendizaje, ¿no? que hemos obtenido después de la recesión de 2008. Para comentarles, nosotros el PER de Shiller, el ratio global del PER de Shiller que aplicamos para establecer un indicador ponderado sobre las principales economías del mundo, establecemos un 30% Europa, 30% Estados Unidos, 25% Asia fuera de Japón, 10% Japón y hemos incorporado este año también un 5% de Reino Unido. Otro ejemplo, la media, el PER medio de los últimos 150 años de la bolsa americana, en este caso, son 16.5 veces. Si la valoración del PER de Shiller diera 16.5 veces, que estuviese en la media de histórica de mercado, nuestra exposición a la bolsa sería alrededor de un 50%. Y luego para los dos lados, para arriba o para abajo. Si los mercados están más caros, o sea, un PER cercano a 23, nosotros tuviésemos una exposición a 25 y luego el último caso, si los mercados estuviesen mucho más baratos alrededor de 13 veces, nuestra exposición iría hasta un máximo de 75%. Es importante resaltar que las horquillas que tiene el fondo van de un 25 a un 75% de renta variable, ni por debajo ni por encima, ¿no? Entonces, una última reflexión con respecto a los mercados de renta fija. ¿Qué estamos viendo nosotros en España cuando hablamos con agentes financieros, banqueros privados, asesores patrimoniales, ¿no? Porque al final ha sido un año muy complejo. Ha sido un año muy complejo porque el cliente final que ha estado acostumbrado históricamente a estar posicionado en productos de bajo riesgo, baja volatilidad, pero con rentabilidades decentes que al menos batieran la inflación, tenemos unos años que estos productos no están funcionando. Y evidentemente hay una distorsión al mercado creada por toda la masa monetaria que se ha venido imprimiendo desde hace muchos años y eso ha hecho que las rentabilidades se vayan a donde están hoy en día, que están por el suelo, ¿no? Empieza a reflotar la inflación de manera más decidida en Estados Unidos, pero bueno, vemos señales también en Europa. Empieza a reflotar la volatilidad. Esto es algo que
se dice hasta en la sopa. El tema de las volatilidades de los últimos 7, 8 años han sido ridículos. El índice de la volatilidad global ha estado en mínimos históricos, pero además no mínimos históricos solamente por bajos que han estado, sino por la cantidad de tiempo que han estado así de bajos. Entonces, ahora que vemos reflotar la volatilidad, es verdad que ese inversor que había estado siempre posicionado en productos de bajo riesgo, ya lleva un tiempo intentando dar un pasito más en cuanto a perfil de riesgo para rascar algo de rentabilidad. Pero ahora que nos encontramos que el perfil, ese perfil conservador que ha dado esos pasos comprando un producto quizás mixto con algo de exposición a bolsa o incluso yéndose a posiciones en renta variable, ese cliente está encontrando hoy volatilidades más altas y tampoco le está dando rentabilidad porque llevamos un año como el que llevamos y octubre ha sido determinante para que los resultados del año vayan a ser quizás algo peor de lo esperado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución para eso? Bueno, evidentemente aquí no hay bola mágica, pero lo que creemos que va a paliar esa situación de muchos inversores conservadores es ampliar su horizonte temporal, porque aquí es como todo, si necesitas el dinero mañana, pues evidentemente no hay nada que hacer y sales o entras en el mercado en el momento que sea, no se sabe si bueno o malo, pero sales del mercado por una necesidad. Pero si puedes ampliar la rentabilidad, el horizonte temporal, evidentemente eso va a ser siempre una ventaja, ¿no? Porque bueno, como todo, el largo plazo siempre tiende a ser amigo del inversor, ¿no? El horizonte temporal. Y luego, evidentemente, estamos en un entorno donde es necesario conocerse como inversor. Conocerse como inversor en el sentido, oye, yo estoy preparado para asumir esta volatilidad. Si el producto en el que yo estoy posicionado pierde un 15, un 20%, ¿qué hago? ¿Vendo? ¿Compro? Son decisiones que están allí y que tenemos que valorarlas y estar muy claros en cuál es nuestro posicionamiento, porque al final si no estamos capacitados para asumir esa volatilidad o para tomar decisiones de inversión más racionales, tenemos que estar en productos de inversión con horizontes temporales entre un año, entre 2 y 3. ¿Okay? Entonces, la foto de renta fija que nosotros vemos hoy es esta. Fíjense en los gráficos, ¿no? Fíjense cómo los spreads entre el EONIA, que es la tasa de tipos en Europa, está por debajo de cero y hay un gap muy pequeño entre otros tipos de emisiones a un poco más a largo plazo, ¿no? Evidentemente, estos diferenciales ha hecho que las rentabilidades en gran parte de la curva sean rentabilidades que no logran ni siquiera batir el índice de inflación y eso es un gran riesgo para el inversor porque el riesgo está en la preservación de capital. Si no logras preservar ni siquiera tu capital, tienes un problema, ¿no? Entonces, entrando, bueno, a nivel de producto, aquí tampoco me voy a extender demasiado para contarles a ustedes alguna alternativa que estamos nosotros poniendo sobre la mesa y que creemos que puede tener un potencial interesante en el corto plazo, hablando de 2 o 3 años, y en el mediano largo plazo, hablando entre 5 y 7. Sextant Grand Large es un producto que es un poco a más largo plazo, o sea, este plazo es entre 5 y 7. Creemos que es un fondo. Este fondo ya lo he explicado de alguna manera, diciendo cuál es nuestro posicionamiento de asset allocation. Este es un fondo que tiene un 30% de bolsa internacional, un 15% de renta fija y el resto lo tenemos posicionado a día de hoy en liquidez activa para aprovechar las oportunidades que sin duda se van a presentar de un momento a otro.
Entonces, esto es para un perfil conservador porque Grand Large tiene una volatilidad a 3 años del 4.3%. Históricamente es un fondo que no ha estado por encima de un 6% de volatilidad. Tiene una rentabilidad anualizada, además desde el lanzamiento, de doble dígito. Y esto para la categoría de Standard Large a 5 o 10 años no hay producto que bata el fondo. Porque para un perfil conservador con baja volatilidad, además con un proceso racional y riguroso en cuanto a definir el asset allocation del fondo, una rentabilidad de doble dígito para un perfil así es espectacular, ¿no? Y la estrategia ha funcionado verdaderamente bien. Y aquí pues ven un poco el diferencial y el alfa que se ha generado durante todo el histórico del fondo, que fue lanzado en el año 2003. ¿Vale? Y Sextant Bond Picking es nuestro fondo de renta fija internacional, un fondo que está teniendo un interés por el inversor final también muy importante, porque es verdad que es un fondo de renta fija, no es un monetario, porque aquí estamos posicionados en emisiones principalmente corporativas. Y el fondo, desde que nació en marzo del año 2017, en marzo del año pasado, tiene una rentabilidad del 2,5%. A día de hoy, year to date, o sea, en el año 2018 lleva un 1,4%. Y lo interesante de bond picking, y es donde está el gran riesgo de hoy en día en la renta fija, lo interesante del fondo es que nosotros hemos alcanzado estos resultados con una exposición muy baja a duración, o sea, a duraciones bajas, una exposición a duraciones bajas que están por debajo de los 3 años, y esto hace que un eventual movimiento de tipos en Europa, que tampoco somos proclives a que llegue a inicios del año 2019, pero sí llegará seguramente a finales del año que viene, un movimiento de tipos. Creemos que al final eso va a ser una merma para las rentabilidades de los fondos que tengan duraciones mucho más altas, ¿no? Porque a mayor duración, mayor es tu riesgo de que un movimiento de tipo hacia arriba afecte la rentabilidad de tu cartera. Entonces, bueno, nosotros estamos posicionados en duraciones bajas con una cartera concentrada, alrededor de 50 posiciones a día de hoy. Y el fondo creciendo, ya tiene a día de hoy más de 140 millones de euros. Este es un dato a finales de octubre. Es un fondo que de alguna manera está funcionando muy bien y que el horizonte temporal que aquí recomendamos son 2 o 3 años, más o menos, ¿no? ¿Dónde está el valor de nosotros como gestores en el caso de Sextant Bond Picking? Nosotros somos gestores que la flexibilidad la estamos llevando a la consecución de un objetivo. El objetivo es ir o invertir en emisiones donde el binomio rentabilidad-riesgo para nosotros sea atractivo. Nosotros lo que no queremos asumir es binomios en donde no nos sintamos cómodos con el riesgo, no estemos bien remunerados, y Sextant Bond Picking, nuestros gestores, son especialistas en la valoración del riesgo de crédito. Entonces, toda la parte invertida, que es el 50% del fondo, está invertido en bonos, en emisiones corporativas, en donde nos hemos ido nosotros a estudiar el riesgo de crédito de ese emisor, en donde conocemos a la compañía, en donde en muchos casos la compañía no tiene ni deuda, es la primera vez que emite unos bonos, en donde hemos tenido el equity de la compañía y conocemos bien el balance, nos lo hemos estudiado y creemos que el riesgo de crédito es prácticamente inexistente. Tenemos un track record dentro de la compañía donde en más de 130 emisiones que hemos invertido históricamente, hemos sufrido un solo default en toda nuestra historia. Eso nos avala de alguna manera, ¿no? Porque al final estar en riesgo corporativo también amerita ser gestores fundamentales, ser gestores en donde conozcas muy bien el activo en donde te estás metiendo, ¿no? Para nosotros es fundamental, y este fondo se llama Sextant Bond Picking porque es fundamental el análisis, y disculpen la redundancia, el análisis fundamental de los bonos. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros nos posicionamos como prestamistas cuando compramos un bono
y intentamos desglosar el balance, analizar el balance en todo su contexto, analizar los niveles de deuda, conocer al equipo gestor, quién está detrás de la compañía. Todo esto lo hacemos, igual que el value investing aplicado al equity, lo aplicamos a la renta fija. Una vez que hemos valorado el riesgo de crédito y la capacidad de pago de esa compañía, nosotros analizamos cuál es la rentabilidad de ese bono. Si ese binomio nos convence, esa compañía generalmente entra en cartera. Entonces, como ustedes se pueden imaginar, estas son rentabilidades extraordinarias para el periodo en el que estamos, pero esto ha meritado un análisis muy exhaustivo. Esto ha meritado tener una flexibilidad particular para poder entrar en nichos, en emisiones donde la mayoría de los inversores institucionales no podrían entrar, ya sea por temas de tamaño, ya sea por temas de liquidez, ya sea por temas de calificación de riesgo, porque nosotros tenemos una parte de la cartera en donde las emisiones no tienen calificación de riesgo. Y esto hace que agreguemos valor allí. Nosotros confiamos más en nuestro propio análisis de crédito que en un análisis de crédito de una calificadora. Y aquí no quiero dar la sensación de que sabemos más que los demás, no somos más inteligentes que nadie, eso que vaya por delante, pero lo que sí podemos decir es que somos muy flexibles, podemos ver cualquier tipo de emisión, y yo creo que ahí, a día de hoy, cierro con el mensaje con el que abrí. Yo creo que a día de hoy, con este contexto, mientras menos flexible seas, menos oportunidades de inversión aprovechas, ¿no? Entonces, flexibilidad, análisis fundamental, largo plazo, conocernos como inversores, creemos que es fundamental el hecho de saber si estamos capacitados para una cosa o para otra y en función de eso tomar buenas decisiones de inversión, ¿no? Pues yo, ese es el mensaje que quería traerles hoy. Espero haber sido claro y haber aportado algunas ideas. Y si tienen preguntas, por favor, abrimos el turno, si os parece. Vale, perfecto, Francisco. Sí, tenemos unas cuantas preguntas acumuladas, pero bueno, invito a la gente que si queréis podéis ir haciendo. Voy a intentar ordenártelas un poco porque hay un poco de todo, pero bueno, es un poco complicado. Un usuario Vale, nos vale. pregunta si has comentado renta fija, renta variable, pero si tienes algo de peso o contempláis tener peso en materias primas en las carteras. Ujú. Bueno, las materias primas, nosotros tenemos un fondo de oro en Grand Large, pero es una posición marginal, no es más de un 1% del fondo. Es más un activo de cobertura que tenemos allí. Ese fondo lo compramos en un timing muy bueno, cuando las valoraciones del oro estaban más atractivas. Y, y estructuralmente no invertimos en commodities. Son negocios más difíciles de entender, son negocios evidentemente también más cíclicos, entonces no somos especialistas en commodities, no tenemos exposiciones eh, relevantes. Preguntan si cambiáis mucho el posicionamiento de los fondos en función de los factores macro. No, en absoluto, en absoluto. Fíjense que el posicionamiento de los productos es consecuencia únicamente del stock picking para los fondos de renta variable y el proceso de bond picking, o sea, selección de bonos para las carteras de renta fija. No hay ningún indicador macroeconómico que nos haga, digamos, cambiar de idea. Evidentemente, el indicador macroeconómico que vemos ahora más relevante para las carteras de renta fija es estar posicionado con duraciones bajas porque no nos gusta el riesgo sobre movimientos de tipos de interés. Eso es un indicador macroeconómico, dónde van a estar los tipos de aquí a 18 meses. Y nosotros creemos que la tendencia es a subir, con lo cual nos posicionamos con duraciones bajas. Pero todo el ruido geopolítico que pueda generar volatilidad en los mercados y esos factores macroeconómicos que generalmente hacen más daño que bien, nosotros lo aprovechamos para comprar a mejores valoraciones sobre compañías
que creemos que los fundamentales han quedado intactos después de esa volatilidad y que al final lo que nos representa es un mejor precio de compra. Seguido con el anterior, nos han preguntado si hay algún país o sector que tiene mejores expectativas. Entonces, por si quieres comentar si hay algún sector o país que, por el análisis fundamental que comentas, tenga mejores perspectivas en global. Bueno, sector no, prefiero no mojarme en sector porque nuestra descomposición sectorial es prácticamente origen, o sea, consecuencia de la selección de valores y ahí no tenemos gestores especializados por sector, sino que cada uno puede y debe especializarse en la empresa que está siguiendo, no porque sea de ningún sector particular. Pero sí me puedo mojar más en países. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, oportunidades espectaculares en Corea del Sur, por hablar de países en concreto en Asia, que es una región que nos encanta. Corea del Sur, Taiwán, en India, evidentemente India ha tenido un recorrido importante y hay ciertas valoraciones en ciertos segmentos del tejido empresarial que están mucho más caras, ¿no? Pero en India seguimos viendo oportunidades. India creemos que el día que explote va a ser espectacular. Seguimos positivos en China. En China estamos viendo compañías de pequeña y mediana capitalización, también con unas ventajas competitivas, además dentro de su mercado, espectaculares. Entonces, estos son países que para nosotros representan muy buenas oportunidades, ¿no? Por hablar de países en concreto. Vale. Hilando con lo de los países, justo has nombrado China y un usuario nos pregunta si pensáis que China es peligrosa por la burbuja o supuesta burbuja en el mercado inmobiliario. No, nosotros creemos que China sigue representando, digamos, es un país con un impacto sobre la economía global cada vez más fuerte. Eh, el consumo en China sigue creciendo de manera espectacular. A pesar de que veamos una pequeña ralentización con respecto al crecimiento de los últimos años en China, China está dando señales de una mejora en cuanto al gobierno corporativo de muchas de sus empresas. Eh, en China hay un consumo todavía en ratios muy por encima de países emergentes que, que pensaríamos que están siendo mucho más dinámicos, pero en China seguimos viendo cosas muy interesantes. No nos preocupa en mayor medida las valoraciones del real estate, porque al final ahí lo que hay que entender es cuánto pesa ese real estate sobre el Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces creemos que hay muchos sectores que están, digamos, mucho menos apalancados, con valoraciones más atractivas, y China es para nosotros un mercado donde vamos a estar posicionados, sin duda. Vale, tengo un par sobre el Pierre de Schiller. Nos preguntan si utilizáis alguna medida de rendimiento histórico de cada zona para ponderar la valoración del PER de Schiller. Mira, no, histórico no. Lo que hay dos cosas del PER de Schiller, ¿no? ¿Cómo lo aplicamos nosotros? El PER de Schiller, evidentemente, cuando Robert Schiller lo ideó, era solamente sobre la bolsa americana. Sobre la bolsa americana. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros dijimos, bueno, como nosotros somos inversores globales, no podemos solo, digamos, nuestro índice no puede estar solamente posicionado en Estados Unidos. Entonces hagamos una cosa, nuestro índice de PER de Schiller, ponderémoslo según las regiones más o menos en donde nosotros vemos que tenemos exposición estructural. Entonces por eso hablábamos antes de 30% Europa, 30% Estados Unidos, y ponemos 30% Estados Unidos por todo lo que pesa, pero realmente nosotros estamos bastante más infraponderados, ¿no? Eh, lo importante de esto es tener un ratio que sea sostenible en el tiempo y que sea riguroso, ¿no? Aquí nada es infalible, evidentemente
Evidentemente, digamos, esas 23 veces de valoración que nos da el PER de Schiller hoy, quizás sea 24,5 o 22. Pero lo cierto es que la ponderación que hemos establecido nosotros nos permite construir un índice, un ratio global que nos dé valoraciones globales. Luego, la otra pata del PER de Schiller es, ok, tú tienes tu ratio, tú lo construyes, lo ponderas y eso te da la valoración global de los mercados. Vale, tú ya tienes ese dato, pero ¿contra cuál lo comparas? Que creo que por allí viene la pregunta. Nosotros no tenemos un histórico y no lo ponderamos tampoco de las bolsas europeas. O sea, los tenemos, pero no lo utilizamos de las bolsas europeas, asiáticas, de Reino Unido y de Japón, que son las regiones que utilizamos. No lo tenemos. Entonces, lo que hemos dicho es, Estados Unidos pesando tanto en el índice, porque decía antes que pesa más de la mitad, cojamos el histórico de la bolsa americana y comparémoslo ese contra nuestro ratio ponderado global. Y la verdad es que ha funcionado muy bien históricamente, no solo con nosotros, sino ya lo explicaba Robert Schiller en su momento, por el peso tan relevante que tiene Estados Unidos a nivel global. Entonces, tiene sentido comparar ese histórico de los últimos 150 años de la bolsa americana contra un índice ponderado construido con otras métricas. Evidentemente, dentro de esas métricas, mientras más pese Estados Unidos, más cerca estará. Entonces, por eso nosotros hemos dejado un 30% de Estados Unidos, a pesar de que nuestra exposición no sea tal, ¿no? Vale, y otra pregunta, ya no el PRSI, sino nos preguntaba un usuario si utilizáis alguna métrica parecida o similar al PER de Schiller o si únicamente utilizáis el PER de Schiller para hacer este asset allocation. Sí, sí, sí. Solamente PER de Schiller. Solamente PER de Schiller, lo que nos determina la exposición a renta variable global y nada más, porque luego, según las oportunidades que vayamos consiguiendo, invertimos en renta fija y el resto lo tenemos en tesorería para aprovechar oportunidades a mejores valoraciones. Y la tesorería, siempre insisto en que no es una tesorería aparcada, es una tesorería en constante movimiento y dinámica. Pero solo el PER de Schiller para determinarlo, sí. Vale, una pregunta que me parece interesante que nos has comentado es, un usuario nos pregunta, ¿cómo decidís qué porcentaje mantenéis en liquidez y cuál invertís en renta fija? Mm. Simplemente en función de las oportunidades que se presenten en renta fija. Si nosotros viéramos, evidentemente todo parte de la exposición del PER de Schiller, ¿no? Evidentemente el PER de Schiller nos dice, bueno, ahora tenemos que estar un 30% en bolsa. Entonces nosotros establecemos que para invertir el resto que tenemos es un 70% o un 60% o un 65% por la liquidez de rigor que siempre hay que tener. Entonces, a raíz del PER de Chile nos dice 30%, nosotros tenemos ese 60 y pico para invertir. Vale, ¿cómo, es, cómo está el mercado de renta fija? ¿Cómo nos posicionamos dentro del segmento de renta fija? ¿Hay oportunidades? ¿Nos está costando ese binomio de rentabilidad-riesgo? Lo estamos consiguiendo. Nosotros somos muy exigentes con las emisiones que compramos. En este momento no, en este momento es difícil, en este momento no hay muchas oportunidades sobre la mesa, con lo cual no lo estamos, o sea, digamos que es bastante más discrecional, ¿no? Y depende de eso directamente. Vale, y para finalizar, una pregunta que me parece interesante es, bueno, en base al gráfico que has puesto de valoraciones del PER, el usuario comenta que Estados Unidos es el área de las áreas más caras, ¿no? Y nos pregunta si contemplas un escenario en el que Estados Unidos caiga, pues, que vaya a la media su PER, y en cambio y Europa suba y su PER también vaya a la media. Por eso de que siempre cuando cae Estados Unidos cae todo lo demás. Sí, sí, las correlaciones las correlaciones que estamos viendo son increíbles. Ya vieron en octubre cómo caía el Standard and Poor's, pero cómo caía también el Bitcoin y cómo caía el oro. O sea, cayó todo, 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 todo. Entonces, sí creemos que las correlaciones están altas. Además,
el tema que tenemos hoy en día es que vivimos en un mundo mucho más global, donde las compañías tienen mucha más interacción con otras partes del mundo que hace muchos años ni se pasaban por ahí, ¿no? Entonces el comercio exterior ha hecho eso, ¿no? Que las correlaciones estén hoy en día bastante más altas. Si Estados Unidos sufriera una corrección, evidentemente va a depender también en qué sectores, porque digamos que si Estados Unidos sufre una corrección por la parte del consumo y una corrección un poco estructural, donde digas, oye, esto incide seriamente en compañías quizás exportadoras europeas, esa correlación puede ser mayor. Ahora, me mojo un poco aquí sobre el tema del sector tecnológico, ¿no? El sector tecnológico en Estados Unidos pesa un montón. Si, si llegara a producirse una caída importante en ese sector, sí, también creo que la correlación sería alta, también creo, pero quizás los alcances a otras regiones sería un poco más limitado. Esto es difícil, ¿no? Esto es difícil de interpretar. La conclusión, un poco para ser claro, es que creemos que las correlaciones puedan ser altas y si viene una corrección de mercado, estemos preparados para, oye, para comprar a mejores precios compañías que tenemos en el pool de entrada, que tenemos allí nos pitan las orejas por comprar, pero decimos, oye, vamos a ver si esto entra en precio, porque hay muchas compañías que están caras hoy en día que nos encantan. Y si esas compañías entran en precio, pues entraremos. Yo creo que ese es un poco el enfoque. Vale, pues con esto hemos terminado las preguntas, quedamos por finalizado el webinar. Das las gracias a Francisco por la exposición. Si quieres comentar algo más antes de finalizar. No, nada. Eso estamos terminando un año delicado en donde hay que enviar muchos mensajes de mucha racionalidad. Oye, intentemos que el gap entre la rentabilidad que consigue un producto de inversión y la rentabilidad que conseguimos nosotros como inversores finales sea cada vez menor y podamos aprovechar de esas mayores rentabilidades que ofrecen los productos y no ensanchar ese gap que le llamamos behavioral gap, donde vendemos en momentos donde tenemos que mantener y compramos en momentos donde tenemos que ser más conservadores. Y gracias a todos, gracias a Arranque de nuevo por la oportunidad y a todos los que se hayan conectado esta tarde. Muchas gracias a ti y a Miral por darnos este webinar y muchas gracias a todos los asistentes. Hasta la próxima. Buenas tardes. Chao.